Video número 7 del curso de PHP acelerado 2014. El capítulo de hoy se titula PHP orientado a objetos. En este capítulo vamos a tratar conceptos relacionados al desarrollo orientado a objetos y se muestra cómo implementamos y cómo implementarlo en PHP. Entre los puntos claves que vamos a tratar está los conceptos orientados a objetos, clases, atributos, operaciones. Atributos de clase, constantes de clase, llamadas a métodos de clase, herencias, modificadores de acceso y métodos estáticos. También veremos esos tipos. También aplicaremos el concepto de cómo clonar objetos, las clases abstractas, diseñar clases, implementar diseños personalizados, funciones orientadas a objetos avanzadas y nuevas funcionalidades que se encuentran en PHP 5 o las últimas versiones de PHP. Entonces partiremos sobre el concepto de un objeto. Un objeto puede ser prácticamente cualquier elemento o concepto. Es una colección única de identificadores de datos y operaciones almacenados que operan sobre dicho dato. Puede ser considerar un objeto como un elemento físico, por ejemplo una mesa, un cliente o hasta un campo de entrada desde un texto de un archivo. Un objeto orientado a objetos se construye como un conjunto de objetos independientes con atributos y operaciones que interactúan para cubrir nuestras necesidades. La ventaja principal de construir un software orientado a objetos es el encapsulamiento o comúnmente la ocultación de datos. Otra de las ventajas que podemos encontrar en una construcción de software orientado a objetos puede ser el de gestionar la complejidad de los proyectos, incrementar la reusabilidad de código y por lo tanto reducir los costes de mantenimiento. Antes de pasar al modo práctico de este video, también tenemos que saber la teoría sobre lo que se dice sobre las clases. Estas clases en realidad van a representar un conjunto de objetos que pueden variar, pero en sí tienen que tener un conjunto de características en común, como operaciones que se comportan de la misma forma y atributos que representan las mismas cosas, aunque los valores de dichos atributos varían entre objetos. También aplicaremos en este video lo que es el polimorfismo, ya que en un lenguaje de programación orientado a objetos se debe admitir el polimorfismo, que no es nada más que clases que pueden tener diferentes comportamientos con respecto a una misma operación. Es más una característica relacionada con los comportamientos que con los objetos. En PHP solo las funciones miembros de una clase pueden ser polimórficas. Por ejemplo, la operación de mover una bicicleta requiere acciones completamente diferentes con las necesarias, como la de mover un coche, aunque los conceptos sean similares. También aplicaremos una de las prácticas que se realiza muy a seguido en el lenguaje orientado a objetos, que es el de la herencia, que es nada más que permitir crear una relación jerárquica entre clases usando subclases. Una clase hereda atributos y operaciones de su superclase. Como resultado tendremos un código más reutilizable. Lo que dijimos, ¿no? Anteriormente, una de las ventajas del lenguaje de programación es la reusabilidad. Una gran ventaja en un enfoque orientado a objetos. Dejemos ya de lado un poco de la teoría. Veremos cómo crear una clase. Como ven acá, tenemos acá en la parte izquierda de su pantalla, ya tenemos el bloque de código PHP y veremos por primera vez, según tratando con el curso, una clase.
Como vemos, tenemos ya una clase. Para crear una clase simplemente tenemos que escribir la palabra clave class y el nombre de nuestra clase, seguido de un bloque de código en el cual será delimitado por unos corchetes. En este caso nuestra clase se llama nombre clase y se está prácticamente es el esqueleto. También dijimos hace unos instantes que nuestras clases podían tener atributos. Bueno, los atributos se definen de la siguiente manera. Var y el nombre de nuestro atributo, como si estuviéramos definiendo variables. Claro, con su símbolo el dólar. Y al igual que nuestra clase puede tener atributos, también puede tener sus respectivos métodos. De momento simplemente he creado un método llamado método y el otro método 2, el cual recibe dos parámetros, param1 y param2. Prácticamente esos métodos no hacen nada, son plantillas. Pero el objetivo aquí simplemente era mostrar que también podemos definir métodos de similar manera como se construiría una función. En realidad son funciones dentro de la clase, son denominados métodos. Y las variables dentro de una clase son denominados atributos. Si es la primera vez que trabajas con lenguajes orientados a objetos, quizás el término constructores será nuevo. Si es así, diremos que los constructores simplemente inicializan los valores o crean objetos necesarios para que nuestra clase, en este caso nombre clase, funcione correctamente. Un constructor se declara simplemente con dos guiones bajos seguido de la palabra construct y sus respectivos paréntesis. Este término de los constructores o la implementación de constructores ha cambiado desde versiones anteriores. Anteriormente, para definir un constructor no se hacía dos guiones bajos seguido de la palabra construct, sino simplemente el mismo nombre de la clase, por motivos de compatibilidad inversa. Pero hay que aclarar algo, que si una clase no se encuentra el guión bajo el construct, PHP lo que hará es intentar buscar al método el cual tenga el mismo nombre que de nuestra clase y el cual lo considerará como un constructor. Bueno, estamos presenciando, ya lo he subrayado, este es un constructor, en este caso es nuestro constructor de nuestra clase nombre clase. Vemos que es el nombre de guión bajo construct, está seguido de function y el cual recibe un parámetro. Simplemente lo único que hace es pintar un mensaje en pantalla y dice llamando a constructor, el param, y listo. Estamos notando que nuestro constructor admite parámetros, lo cual no es admitido todavía por los destructores, ya que estos no admiten parámetros. Los constructores fue una novedad que apareció a partir de PHP 5. Es una funcionalidad antes que se destruya una clase. Su funcionalidad se da antes que se destruya una clase o se pierdan referencias a la clase, que técnicamente vendría a ser lo mismo. Una clase que no tiene referencia, es considerada ya como destruida. Bueno, nuestro constructor está acá. Tenemos acá nuestro destructor. En un momento simplemente es un esqueleto, no tiene completamente nada, no hace nada en caso. Pero si ya conocemos la teoría, lo que hace un constructor, simplemente quise que vieran su estructura, que no parece nada diferente a lo de un constructor, excepto el parámetro. En estos instantes estamos viendo el concepto de instanciar clases. Para instanciar una clase, en este caso en nombre clase, como similarmente como si estuviéramos declarando una variable, en este caso esto es $a igual new, nombre de nuestra clase,
y los respectivos parámetros que pudiera recibir o estar esperando nuestro método constructor. En este caso nuestro constructor recibe un parámetro, le podemos pasar primero, segundo, y en el último caso no le estoy pasando nada. Es por eso que no se muestra en pantalla algún mensaje llamando a constructor. Bueno, no se muestra el segundo parámetro. En realidad le he puesto un arroba porque sabemos que los arrobas van a controlar esto de los errores en el navegador. Mira lo que parece. En realidad nos dice que espera un valor para ese parámetro. La instancia se realiza de esa manera. Nombre de nuestra variable, que luego sería nuestro objeto, igual new, nombre de la clase y el respectivo parámetro de nuestro constructor. Para pasar al siguiente tema, veamos este caso. Declaramos una clase llamada otra clase y un atributo var nombre de nuestro atributo, en este caso atributo 1. Instanciamos, ya lo conocemos como instanciar, y vemos que estamos en este caso estamos asignando un valor al atributo 1 de la clase otra clase. Para realizar esto, simplemente una vez de instanciar, en este caso el $A representaría la estructura completa de nuestra clase, ya serían métodos, atributos, entre otros. En este caso lo único que vamos a utilizar es su atributo, y para hacerlo solo necesitamos hacer uso de este símbolo, el guión y el mayor que, y luego seguido de nuestro nombre, nuestro atributo o nuestro método. Bueno, vamos a tratar seguidamente después esto de los alcances, ¿no? Los privilegios para poder acceder a estos atributos o funciones métodos. En este caso estoy accediendo porque tiene un ámbito público por default, pero esto no debería ser así. Bueno, le estoy $A guión mayor que el nombre de nuestro atributo, y le estoy asignando un valor, en este caso una cadena, el valor. Para pintar simplemente hacemos eco y $A lo mismo guión mayor que y nuestro atributo, y por default nos muestra lo que está en pantalla, valor, que es el valor que le hemos asignado a ese atributo. Lo que se ha visto anteriormente ha sido de una manera implícita, pero nosotros podemos resolver esto de una manera explícita y hasta manipular los valores que se están asignando o se quieren retornar de un determinado atributo, creando una función con el guión bajo, get o set, y con sus respectivos parámetros, los cuales vemos en pantalla. Dentro de esta función podemos manipular el dato que se está ingresando o el que se pretende retornar. Podemos retornar nuestro atributo. En este caso, esto en la función método get, estoy enviando el nombre de nuestro atributo, y así de esa manera pretendo retornar ese atributo, el valor que tenga ese atributo. Si no, si quisiera asignarle un valor, simplemente le paso el nombre del atributo y el valor, y bueno, hará referencia, el this hace referencia a la propia clase. Es como si estuviera diciendo, oye, quiero buscar algo dentro de esta estructura en la que estoy yo. En este caso estoy diciendo this name, lo cual se podría interpretar que quiero retornar el atributo que tenga el nombre que se haya indicado en parámetro, y así retornar el atributo. Bueno, en este caso podría ser atributo 1, el único atributo que tenemos de otra clase. Y bueno, el igual es para asignarle, ¿no? Le vamos a asignar el valor que le hemos asignado, que se le haya colocado en el segundo parámetro. Terminando ya esta clase, vemos una instancia de esa clase, A, y A le estamos diciendo que atributo 1, bueno, prácticamente lo mismo que hemos hecho arriba. Vemos que va a funcionar de igual manera, pero en de arriba simplemente era de una manera implícita. Acá lo podremos alterar el valor, podremos filtrar que el valor del parámetro sea mayor a 10 o no tenga la letra A, la letra Z, sean todas mayúsculas.
podríamos hacer infinidad de cosas para que nuestra clase funcione correctamente. Una vez dicho ya todo esto, diremos que PHP incorpora nuevos modificadores de acceso que controlan la visibilidad de atributos, métodos y que se añaden por delante de las declaraciones de atributos y métodos. Quiero decir con esto que podemos controlar el acceso a nuestros atributos o nuestros métodos de nuestras clases. Como se dijo en unos instantes, al instante de crear una clase y quisiéramos acceder a los atributos, estos atributos tienen por default un control de acceso de tipo público. Es por eso que cuando intentamos asignarle un valor y retornarlo, no hubo problema alguno. Pero aparte de este atributo público que nos quiere decir que el valor de ese atributo puede ser alterado desde dentro o fuera de la propia clase, tenemos otros niveles de acceso. Estos son los accesos de tipo private o protected, en el cual el private nos dice que solo pueden ser accedidos dentro de la clase y es más, no se heredan. Eso de heredar vamos a verlo luego. Y el nivel de protected simplemente es como un intermedio entre el public y el private, pero estos sí se heredan. También lo vamos a ver con algunos ejemplos. Intentemos hacer lo mismo que hicimos hace unos instantes. Creamos una nueva clase, un atributo. En este caso le estoy asignando un valor por default y se llama con el valor la cadena hola. Instanciamos la clase, intento asignarle un nuevo valor a ese atributo, imprimo, pero nos muestra acceso un acceso privado de dicha propiedad de nueva clase. Atributo 1, bueno, nos muestra la línea en 68 al momento de tratar de asignar un nuevo valor. Vemos que private entonces impide que de esa manera podamos acceder a ese atributo. Para eso tendríamos que hacerlo desde sus respectivos get y set, que nos sirven tanto para retornar el valor como también para asignarle. Lo vemos aquí en la function set, get y set, bueno, con sus respectivos parámetros, los cuales hemos tratado hace unos instantes. Vemos que estas funciones tienen un acceso público y por eso que nos permiten a través de esa función asignarle un nuevo valor a ese atributo. Es por eso que nos muestra hola fuera, porque el hola fuera es un valor ya explícito que ha sido colocado o asignado luego de haberlo instanciado a la clase. Ya, entonces ya tenemos en claro en lo que es público y privado. Para tratar esto de los protegidos, los archivos protected, tenemos que también tratar un poco las herencias. Bueno, acá está la famosa herencia, algo simple pero con el cual podemos partir con unas perspectivas correctas. Tenemos una clase llamada B en cual extend dice extiende de A. Esto es la implementación de la herencia. B prácticamente está heredando de A. B tiene un atributo llamado atributo 2 y un método llamado operación 2. Y por otro lado tenemos nuestra clase A, el cual tiene un atributo llamado atributo 1 y un método llamado operación 1. B en sí vendría a ser la unión de A y B y el propio mismo. Entonces B tendría un acceso a atributo 1 y operación 1. Gracias a esta palabra clave extends y haciendo la referencia a la clase de la cual se quisiera heredar. Ahora veremos cómo acceder a esas funciones.
prácticamente estamos instanciando un nuevo objeto de B, llamado B igual B. A B estamos llamando a operación 1, el cual prácticamente dentro de su estructura no está, la cual pertenece a la clase A, pero como extiende, tiene ese acceso a ese método. Es por eso que nos muestra class A oper 1. También podemos asignar un nuevo valor a atributo 1, a pesar de que atributo 1 no pertenece en sí de manera, bueno, según lo escrito en su estructura, no vemos un atributo 1. Atributo 1 lo encontramos en A, pero gracias nuevamente a esta palabra extends, queremos decir que atributo 1 y operación 1 pertenecen también a B. Es por eso que también podemos llamar operación 2, asignar un nuevo valor, pero en el caso de A, bueno, llamamos operación 1, no surgiría ningún error, porque operación 1 encontramos en su estructura, y cuando intentamos llamar operación 2, nos marca error. No he definido el método, este método. ¿Por qué? Porque A en sí no extiende de otra superclase, el cual tenga una operación, un método llamado operación 2. El hecho de que B extienda de A no quiere decir que A pueda también acceder a esos métodos. Es decir, que la superclase no se hace responsable de los métodos que pueda tener la subclase. En este ejemplo podemos diferenciar ya definitivamente lo que se diferencian private, protected y public. Creamos una clase llamada A le creamos sus respectivos métodos, operación 1, operación 2 y operación 3. Operación 1 es de tipo private, operación 2 de tipo protected y operación 3 public. Cada uno imprime un determinado mensaje llamando operación 1, llamando operación 2, llamando operación 3. Creamos una nueva clase llamada B, el cual extiende de A, indicando que quiere extender sus métodos y atributos, y a través de su método constructor estamos llamando tanto a operación 1, operación 2 y operación 3. Y bueno, intentamos llamar, instanciamos la clase B, por lo cual llamamos por defecto a nuestro constructor. El resultado es el siguiente. Ni bien inicializa el constructor, nos dice que hay un error en la línea 118, que el método de A operación 1 no está dentro del contexto de B, y además que es la llamada de tipo privada. Quiere decir que por más que yo herede de A, no puedo acceder a ese método si tuviese de nivel de acceso private o privado. Dejamos de lado entonces esto, le damos un arroba. Si lo comentamos, nos ejecuta tanto operación 2 y operación 3. Operación 2 es de tipo protected. Protected nos va a permitir que el ámbito de esa operación, de ese método, sea accedido a través de una subclase, la cual de esa propia clase, en este caso A. Es decir, puede tener acceso a ese método, pero no desde afuera, es decir, desde si instanciáramos y pusiéramos de esta manera. Bueno, ahí está, no hay nada más que explicar. Estoy intentando llamar operación 2 a través del objeto de esa clase, y ya ven el error ustedes mismos. En caso de public, si no hay error alguno, es público tanto afuera como dentro. Es público tanto para el llamado desde hacia afuera, es decir, desde un objeto. Hemos notado que al instante de heredar una clase de otra y hacerla su superclase, podemos utilizar los métodos o atributos que pueda contener la superclase.
Pero la pregunta es, ¿qué sucede si yo tengo en una superclase un determinado método con un nombre y ese mismo nombre está asignado a otro método de una subclase? Aquí nos basaremos en los conceptos de reemplazo. Entonces, para esto he creado una clase llamada A, el cual tiene un atributo 1 con el nombre valor atributo clase A. Un método llamado operación, el cual imprime el nombre de la clase a la que pertenece y el valor del atributo. Una clase B que extiende de A, el cual el atributo 1, que es igual que se llama de igual manera al atributo de nuestra clase A, tiene otro valor. También tenemos un método operación, el mismo nombre, y bueno, perteneciente nos muestra un eco mostrando a la clase a la que pertenece y el valor del atributo 1. Y hacemos un parent dos puntos llamado al método operación. Con esto del parent estamos diciendo, si el dis hace referencia a una misma clase, con el parent estamos haciendo referencia a su superclase de la cual deriva en la clase actual. Es decir, estamos llamando al método operación de la clase A. La diferencia se da al momento de instanciar. Bueno, estamos instanciando A, llamamos a su operación, es decir, esta operación, la que vemos aquí, justo aquí, y el resultado es el que está en el navegador subrayado. Estamos imprimiendo a qué clase pertenece el método en el que hemos llamado, atributo 1. Atributo 1. Por otro lado, estamos instanciando a B, justo aquí abajo, y llamando a operación de B. El resultado es el que tenemos aquí subrayado en la parte derecha, en el navegador. Vemos que B reemplaza el método llamado operación de clase A. Le estamos imprimiendo operación clase de B, y luego estamos ya diciendo que el atributo 1 su valor es de valor atributo clase B. Una vez hecho esto, salto de línea y llamamos al parent operación, que quiere decir de la clase A el método operación. Es por eso que nos dice operación clase A, pero al momento de decir el valor de atributo 1 es dis atributo 1, pero vemos que el valor de ese dis es el de valor atributo clase B. Entonces, de esta manera hemos notado que por más de que tengan el mismo nombre de atributo, el mismo nombre de sus métodos, lo que se va a dar es que la subclase va a reemplazar a la clase a la superclase a la que pertenece, a su clase padre, y que podemos acceder a sus métodos gracias a la palabra clave parent y el nombre de nuestro método. Gracias. Y dos puntos. Pero también se darán momentos claves en los que no quisiéramos que una subclase sobrescriba nuestra clase, nuestro método, que pueda tener una clase en orden jerárquico superior. Para evitar estos reemplazos podemos declarar métodos de tipo final, en lo cual nos van a indicar que no se va a poder editar este tipo de acontecimientos. Entonces, es decir, lograremos que una subclase no sobrescriba nuestro método. Este concepto también se aplica a nuestros atributos. Es muy común hablar de herencia múltiple cuando estamos hablando de lenguaje de programación orientado a objetos, en especial el C++ o el Smalltalk.
los cuales admiten herencia múltiple, pero en PHP por ahora no es así, no admite esto de la herencia múltiple, lo cual implica que cada clase solo puede heredarse desde una clase superior. Aquí un ejemplo de lo que significa herencias, ¿no? Podemos tener una herencia simple en la que una clase A extiende de una clase B y una clase B extiende de una clase C. Otra herencia simple es en la que una clase depende de una superclase y otra clase diferente, M en este caso, depende también de esa superclase. En este caso, M y N dependen de la superclase P. Herencia múltiple vendría a ser el que una clase de, en este caso, extienda de una otra clase y esa misma clase extienda también a su vez de otra, logrando una herencia múltiple, lo cual no es admitido en PHP. Pero ojo, en PHP nos da una solución o poder simular una herencia múltiple a través de otro concepto, el cual se denomina interfaces. Interfaces. Entonces podemos considerar a las interfaces como una solución a la herencia múltiple, ya que las interfaces especifican una serie de soluciones que deben implementarse o que deben implementar las clases las cuales indiquen que quisieran implementar dicha interfaz. Una clase puede implementar hasta de 2 a más interfaces, una más. Es por eso el concepto, ¿no?, de que podemos solucionar esto de la herencia múltiple con esto de las interfaces. Veremos un ejemplo. Para poder implementar para poder lograr que una clase implemente alguna interfaz, tenemos que haber creado antes una interfaz, y para hacer esto utilizaremos la palabra clase interface seguido de del nombre que quisiéramos que tuviera nuestra interfase, y luego colocar los métodos que cumplen con los objetivos de la interfaz. Para lograr crear una interfase correctamente tendríamos que basarnos en aspectos teóricos de cómo una interfaz debe ser creada, qué debe tener y qué no debe tener en el lenguaje de PHP. Bueno, para poder implementar esa interfaz vemos que estamos creando aquí una clase llamada triángulo y utilizamos la palabra clave, así como utilizamos anteriormente el extend. Ahora utilizaremos el implement seguida del nombre de nuestra interfaz. Bueno, y luego tendríamos que utilizar o implementar ya los métodos que tuviera dicha interfaz. Entonces, de esta manera sería un ejemplo básico de cómo tratar con interfaces en PHP. Pues ahora ha llegado el momento de utilizar todos nuestros conocimientos de herencia y de clases, atributos, métodos para aplicarse a construir un proyecto, bueno, en este caso algo simple, pero que sea totalmente funcional. En este caso estamos creando una página en la cual, bueno, se repiten distintos botones, contenido, pero estamos utilizando clases. Vemos que aquí el botón inicio no se puede hacer clic, lo demás sí. En fin, miles de cosas que les pueden poner a su aplicación gracias a PHP y a todo esto de la implementación en programación orientada a objetos. Primero vemos creamos un archivo página.inc, luego creamos distintos atributos tales como contenido, título, palabras clave, botones. Los botones van a ser un array de todos los botones que quisiera que tuviera en mi página. Botón inicio y cada uno con su URL a la cual se redirigirá al hacerle clic en dicho botón. Tenemos acá una función set. No creamos una get porque no necesitamos traer valores de nada, simplemente todo lo llamaremos gracias al this para los atributos de esta misma clase.
Ya tenemos una función general que puede ser es la principal de esta clase, la que va a construir toda la arquitectura que pueda tener nuestra página. Creamos las etiquetas HTML, el head, creamos las notaciones, estilos y el título. Luego lo podemos encontrar acá, título, generar anotaciones y todos los estilos para H1, TD, los PFood, los enlaces, entre otros. Acá vemos algo quizás nuevo, los HTML entities, que nos van a permitir convertir caracteres en entidades HTML. Cualquier carácter, por ejemplo un /n, lo va a convertir en un BR, salto de línea, entre otros. Tenemos ya, bueno, estilos, no hay nada que explicar, estilos CSS. ¿Qué más nos dice aquí? Nos dice generar cabeza, generar menú. Vamos a buscar eso. Generar cabeza, que tenemos generar cabeza. Queremos una tabla. Llamamos a la fuente logo PNG, que viene a ser este primer logo que vemos acá, el de alto. La alineación es left, right, bueno, logo, no al bullying. Lo siguiente verá generar menú. Estamos creando otra tabla. Contamos cuántos botones hay para aplicarle un determinado ancho a dichos botones y que caigan y que entren en una misma posición horizontal todos los botones. Tenemos acá un for each que va a recorrer todos los botones capturando su nombre y su URL para generar los botones. Generar botón recibe esos parámetros, el ancho, el nombre, el URL, bueno, y un estado activo. Esto nos va a permitir que si estamos en la página index, nuestro botón index no funcione, pero sin embargo los demás botones sí. Nos puede redirigir a las otras páginas. Para lograr esto estamos creando una función llamada, un método llamado página cliente, el cual enviamos una URL, y gracias a la variable super global array, el server PHP self, vemos esto nos devuelve simplemente una ruta en la cual se encuentra el archivo que se está visualizando en ese momento. En el otro parámetro de este strpost, el cual ya lo vimos, simplemente hace una comparación, que si se encuentra devuelve la posición, bueno, y si no encuentra devuelve un false, ¿no? Que vendría a ser un 0 en PHP. Es por eso que si devuelve un false lo convierte en true, y si es true construyo el botón para un enlace para el botón. Si no, si hace crear el botón sin un enlace. Bueno, y finalmente un método llamado generarPI, que nos va a retornar la página, la parte del copyright, nuestros enlaces, entre otros. En fin, este es el archivo página.ingc. Tenemos un archivo .php index, el cual hace un required de ese archivo que vimos anteriormente, y vemos cómo podemos instanciar aún así sin tener el código fuente en este archivo. Simplemente con el required es como si estuviéramos copiando y pegando. Entonces podemos instanciar a página, le enviamos un contenido a su atributo contenido, gracias al set que vimos justo aquí en la función set, lo que debe ser así correctamente, de manera correcta. Y bueno, y página inicio generar, el cual nos va a permitir crear todo. Con eso simplemente ya estuviéramos nuestra página .index, index.php ya ha creado todo el cuerpo de nuestra página. Y de igual manera podemos hacerlo con las siguientes páginas: contacto.php, servicios, bueno, y mapa del sitio. Todo esto. Todo este archivo lo dejo en la descripción del video para que se pueda hacer descargable toda esta fuente de datos. Bueno, y de esa manera podemos construir aplicaciones completamente funcionales y hasta profesionales, aplicando estas modalidades, ¿no?, de la programación orientada a objetos, utilizando clases. En el ejemplo no hemos utilizado las interfaces, la cual puede ser establecer un gran orden en el desarrollo de nuestros proyectos.
Simplemente bastaría con tener una buena iniciativa, un buen análisis para desarrollar y que todo esto sea completamente totalmente funcional y profesional. Bueno, ahora PHP nos presenta un concepto basado en esto de las constantes de clase. Hasta el momento hemos aprendido cómo crear clases, utilizarlas gracias a una instancia, ¿no? Eso del nombre del objeto, igual new, el nombre de la clase y bueno, y enviando respectivos parámetros al constructor. Pero en PHP también podemos utilizar esto de las constantes. Esto de las constantes simplemente es algo, podremos resumirlo en utilizar sin necesidad de crear una instancia de la clase. Como se puede ver en este ejemplo que estamos viendo, ¿no? Acá creamos una nueva clase llamada maths, creamos un método estático llamado cuadrado, y el cual se tiene que enviar como parámetro, bueno, un número y retornar su cuadrado, ¿no? Multiplicándolo a ambos números, estos números. Bueno, y luego hacemos un echo, llamamos a maths dos puntos, vendría a ser llamando al método cuadrado, y le enviamos 10, y sin instanciar ya hemos logrado capturar hemos logrado que ese método funcione, que nos retorna el resultado, y todo gracias a esta palabra clave llamada que dice static. En PHP también podemos encontrar esta palabra clave, el instance of, el cual nos va a permitir retornar un valor booleano indicando que si un objeto pertenece o no a una determinada clase. Creamos el objeto B, ¿no? El cual si aplicamos esto nos retorna un true, porque si es la instancia de B. Preguntamos si B es una instancia de A y nos retorna true también, porque B extiende de A, y prácticamente entonces B también vendría a ser un objeto de esa clase, vendría a ser su instancia. Pero si preguntamos si, bueno, otra clase, nos retorna false, porque B no tiene nada que ver con esa clase, ni siquiera extiende ni le hemos instanciado. También podemos acá si se preguntaban, ¿no? Quizás si podemos pasar como parámetro un objeto. Claro que sí, podemos ver acá una función método prueba. Vemos que estamos indicando que el tipo de dato que vamos a querer recibir es una instancia prácticamente de la clase B. PHP también nos permite clonar objetos, copiar totalmente la estructura de un objeto. Es por eso que podemos hacerlo realidad gracias a la palabra clave clon. Prácticamente como se ve aquí en este ejemplo. Es C igual a clon B, y se creará el copia para C. Esta palabra clave clon también lo podemos crear un método guión bajo clon, como se ve aquí, justo dentro de una clase, y al intentar crear una copia o asignarle un objeto a otro, se ejecutará este método, y dentro del cual podemos alterar quizás la estructura de un objeto para prepararlo para otro objeto, y de esa manera personalizar los datos que se quisieran copiar o clonar. Este método trabajaría similar a lo que es el constructor o el destructor. No es necesario llamarlo, simplemente con tan solo tratar de asignarlo se ejecutará automáticamente. Podemos definir el tipo de comportamiento de copia que se desee. También podemos tratar esto del concepto de las clases abstractas. En sí, las clases abstractas no se pueden instanciar. Y podemos crear una clase abstracta, un método abstracto, como se ven aquí, simplemente utilizando la palabra clave abstract. Estas clases abstractas trabajan de manera similar a las interfaces, porque nos proporcionan la firma de un método y no, bueno, en las clases abstractas no su implementación, como se muestra en este ejemplo, ¿no? Estamos creando la clase abstracta y su método abstracto.
Estas clases o métodos abstractos se suelen utilizar en jerarquías de clases completamente en las que las subclases deben incluir y reemplazar el método concreto, lo cual también se pueden hacer con una interfaz. Para ver su diferencia entre una clase o una interfase pueden consultar varias definiciones en su navegador, en Google. De momento simplemente podremos decir que la diferencia es algo mínima, basándonos en que la clase con respecto a sus subclases puedan tener parentesco o no. Las interfaces no es necesario que tengan parentesco. Con esto del parentesco me estoy refiriendo a las herencias. En caso contrario, lo cual sucede con las clases abstractas que sí la requieren. Quizás no lo dije, pero cuando tratamos con estas interfaces en jerarquía de clases complejas, las subclases deben incluir y reemplazar a los métodos, es decir, las firmas que nos proporcionan estas interfaces. En PHP también es común, en realidad en los lenguajes de programación orientados a objetos es común hablar esto de los sobrecarga de métodos, pero en el caso de PHP es un caso especial porque para realizar esta sobrecarga tenemos que definir un método dentro de una clase. Claro, este método es dentro de una clase llamado call, el cual se crea de igual manera que un constructor, en destructor. Y bueno, lo que vimos, ¿no? El clonar. Para esto necesitamos un parámetro llamado el cual será el nombre del método, y el otro el valor el que se quisiera pasar como parámetro. Vemos que en el primer notamos cuál es el nombre de ese método que quisiéramos ejecutar, y luego preguntamos por el parámetro, si es un objeto, un array, entre otros, y dependiendo a eso ejecutar distintos métodos en realidad. En este caso mensaje con objetos, mensaje con arreglos, mensaje con escalares. La diferencia lo vamos a ver aquí cuando instanciemos a P. Suponiendo que este método irá en P, en una clase llamada P, y quisiéramos llamar a mostrar y le pasamos este parámetro, un arreglo. O si no, si llamamos a mostrar pero le pasamos una cadena nada más, se evaluará el call, acá el nombre del método. Si es mostrar, en este caso voy a cambiarlo, mostrar con objetos o mostrar con mensaje, ¿no? Mensaje en este caso tendría que ser. Se evalúa si es mensaje para luego evaluar sus distintos parámetros. Si ese parámetro es un array, se ejecutará determinado método, si no, otros, ¿no? De esa manera es como trabajaríamos como sobrecarga métodos aquí en PHP. Otro de estos métodos especiales en PHP es este método unload, el cual se ejecutará automáticamente si quisiéramos intentar instanciar alguna clase que no existe. Esto en sí no se puede, no se trata de un método que lo vamos a encontrar en alguna clase, sino es una función independiente. Es decir, podemos colocarlo fuera de una declaración de clase. Por repetir, simplemente se ejecuta cuando intentemos instanciar una clase que no existe. Simplemente el nombre del parámetro. En este caso, si no existe la clase el del nombre del parámetro, y trataremos de incluir algún archivo con ese nombre con extensión.php para intentar ver si en ese archivo existe esa clase y que se ejecute lo que se quiere hacer con esa clase. También podemos manipular clases, en este caso iterando estas clases, implementar métodos iterativos, ¿no? Por ejemplo, estamos declarando una clase llamada mi clase, distintos atributos, sus valores por defecto, y estamos instanciando esa clase, y a través de un for each indicando que el conjunto de valores va a ser nuestra clase, y cada uno de esos valores será representado por value.
y luego lo imprimimos y vemos como que cada valor de cada atributo será mostrado en el navegador. Y no simplemente los valores, sino también el nombre de esas variables A, B y C, y con sus respectivos valores 5, 6 y 7. También es posible mostrar clases. En realidad podemos ver, gracias al método el toString, el cual es similar al, ya hemos tratado, el constructores y destructores, ¿no? Con guiones bajos. Simplemente, como vemos, instanciamos la clase P y mostramos, hacemos un eco a P, a ese objeto, sin llamar ningún método. Por default, el método que se ejecutaría es el toString con esos dos guiones bajos, el cual ya debe estar en nuestra clase personalizado, ¿no? Si nosotros quisiéramos mostrar de una otra manera. Cuando se nos presentan clases desconocidas o clases sin documentar, podríamos utilizar el API de PHP, el API de reflexión. En realidad esto del API es algo muy extenso, lo cual no trataremos mucho, simplemente aspectos básicos como el de cómo utilizarlo, ¿no? Vemos aquí en nuestro navegador, podríamos ver la estructura de nuestra clase. Gracias a esta API podemos tener toda la información que pueda tener nuestra clase. Nos sirve o nos da la capacidad de poder interrogar clases, objetos existentes, para determinar su estructura y hasta su contenido. Acá estamos utilizando la clase P, la cual hemos tratado anteriormente. Estamos agregando simplemente unos determinados atributos, y acá vemos, bueno, nos muestra el constructor, nos dice la ruta, constantes, métodos estáticos, las propiedades, tenemos a x, y, y, tenemos los métodos, en este caso es el toString. Bueno, nos dice, bueno, increíblemente hasta las líneas en donde están escritas esos métodos, ¿verdad? Y así, bueno, gran cantidad de información. Bueno, de esta manera ya estamos terminando este video número 7 de curso de PHP acelerado. Esto fue, hemos tratado la orientación a objetos aquí en PHP. Hemos visto ya gran cantidad de definiciones, ejemplos. Todos estos archivos fuentes los voy a dejar en la descripción del video para que se pueda hacer descargable, lo pueden descargar, o si no lo pueden encontrar en mi página, en la página web de Mundo PC SMB. Ya les expliqué el porqué de la diferencia de los canales, uno de mi persona y el de Mundo PC SMB. Luego vamos a tratar de publicar esos videos en el canal respectivo. De momento seguirán tratándose estos videos de este curso hasta el final en este canal. Bueno, en realidad ya estamos terminando. El próximo capítulo va a tratar sobre cómo controlar excepciones en PHP. Gran cantidad de métodos todavía que nos falta tratar. Se está pensando, bueno, si usted se desea hacer otro curso, como PHP se relaciona mucho con la base de datos MySQL, podemos tratar con esto de MySQL. También sus determinadas funciones y gran cantidad de información en MySQL, como gestionar bases de datos, interactuar esto PHP con los conocimientos que ya tenemos hasta el momento, y gestionar estas bases de datos con MySQL. Bueno, eso se tratará ya, bueno, en la página, ¿no? De momento simplemente me queda invitarlos a visitar la página de la cual se pertenecen estos videos. Mundo PC SMB. Acá podemos encontrar gran cantidad de juegos, videos, programas. Acá los cursos los encontramos aquí en esta sección de cursos. Pueden ser descargables también. Bueno, y seguirnos a nuestra página en Facebook. En nuestra página en Facebook aquí. Bueno, entonces conmigo será hasta el próximo video.